Imagina un líder indígena que desafió al status quo político, desencadenando una revolución en Bolivia que resonó en toda América Latina. El año 2006 fue cuando Evo Morales Ayma se convirtió en el primer presidente indígena en la historia del país. En ese entonces era conocido por su carisma, su lucha por los derechos de los pueblos originarios y su visión de justicia social. Evo Morales se convirtió en un símbolo de resistencia y cambio. En este episodio exploraremos la impactante trascendencia política del expresidente que desafió las convenciones y desencadenó un movimiento que sigue inspirando a las masas. Prepárate para adentrarte en la historia de un líder político que desafió al tradicional sistema político, dejando una huella imborrable en la política latinoamericana. Sumérgete en un viaje de reflexión y descubrimiento sobre la trascendencia de este líder político. Bienvenidos. Juan Evo Morales Ayma nació en Orinoca del departamento de Oruro, en Bolivia, el 26 de octubre de 1959. Es un político, sindicalista, activista y dirigente boliviano, perteneciente al pueblo indígena. ¿Y cómo comenzó sus inicios en la política? Evo inició su activismo en el movimiento sindical en la década de 1980, en la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Alcanzó la dirección de la Federación Especial del Trópico, una de las 6 federaciones sindicales de productores de coco que se encuentran organizadas en la zona de la provincia del Chapare y que desde 1991 son coordinadas por un comité de coordinación presidido por él. Fue uno de los fundadores del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, IPSP, que luego se aliaría con el Movimiento al Socialismo Más para participar de las elecciones generales de 1997, en las que resultó elegido diputado por Cochabamba con el 70% de los votos. El 2002, Evo Morales se presentó por primera vez a las elecciones presidenciales, quedando en segundo lugar por detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada. Octubre 2003, Guerra del Gas. Morales salió muy reforzado en las elecciones y rápidamente se convirtió en el máximo líder de la oposición. Se opuso al gobierno de Sánchez de Lozada, tanto fuera como dentro del Congreso. Poco después de haber llegado a la jefatura del Estado, Sánchez de Lozada tomó medidas económicas de corte antipopular, bajo el lema contra la erradicación de la coca, para la estatalización de los hidrocarburos y la convocatoria de una asamblea constituyente. En febrero del 2003, el MAS, junto a otras organizaciones sindicales y civiles, se opuso frontalmente al llamado impuestazo, con el que el gobierno esperaba recortar el déficit fiscal los días 12 y 13 de febrero del mismo año. En La Paz y sus alrededores se enfrentaron miles de manifestantes, policías en huelga y soldados encargados de imponer el orden. Sánchez de Lozada se vio obligado a renunciar en octubre del 2003. El poder quedó interinamente en manos de Carlos Mesa Quisbera. El 2005, en las elecciones, Evo obtuvo casi el 54% de los votos. De esta manera se convirtió en el primer presidente de origen indígena. El año 2008, Morales fue sometido a un referéndum revocatorio junto con 8 prefectos estatales y ratificado en su cargo, al obtener el 67% de los votos. El año 2009 fue reelegido en las elecciones con el 64.22% de los votos, asumiendo el cargo el 22 de enero del 2010. El año 2014 ganó su tercer mandato con el 63.36% de votos. Es el tercer mandatario boliviano en la historia de la República elegido por mayoría absoluta de votos. Morales, que se mantuvo casi 14 años en el poder,
es uno de los líderes más reconocidos de la izquierda latinoamericana. Apareció en el balcón del Palacio de Gobierno para celebrar ante una multitud su triunfo electoral, que dedicó al líder cubano Fidel Castro, al fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez y a todos los gobiernos antiimperialistas del mundo. El 21 de febrero del 2016 se llevó a cabo el referendo en Bolivia de Evo Morales. En este referendo se sometió a votación la posibilidad de modificar la Constitución para permitir la reelección del presidente para un cuarto mandato consecutivo. El resultado del referendo fue negativo, con un 51.3% de los votantes rechazando la modificación constitucional. A pesar de esto, Morales y su partido político, el Movimiento al Socialismo Más, buscaron otras vías para permitir su reelección, lo que generó controversia y protestas en el país. En octubre del 2019 llegaron las elecciones más igualadas que nunca entre el principal líder opositor Carlos Mesa y el oficialista Evo Morales. El recuento de los comicios tuvo una gran polémica cuando todo indicaba que Evo iría a segunda vuelta. Los recuentos se paralizaron por casi 24 horas. Cuando se reanudó el recuento, Morales tuvo una espectacular remontada que le permitió evitar la segunda vuelta y ganar por más del 10% necesario. Los críticos de Morales dicen que su gobierno pisoteó la voluntad del pueblo al presentarse a un cuarto mandato. Renuncia. Sin embargo, su aparente victoria en las elecciones provocó semanas de protestas, mientras que los observadores internacionales dijeron que habían encontrado claras manipulaciones del resultado electoral. Las protestas continuaron en su contra y, abandonados por las Fuerzas Armadas, la policía e incluso por sus más cercanos colaboradores, Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera renunciaron el domingo 10 de noviembre del 2019. Poco antes, el jefe del mando militar se había sumado a lo que venían reclamando su renuncia, que se intensificaron a lo largo de la jornada de ese domingo, al conocerse el informe de los inspectores de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que demostraba el fraude electoral del pasado 20 de octubre. En un discurso televisado dijo a la nación: renuncio a mi cargo de presidente. El 11 de noviembre del 2019 aceptó el asilo político ofrecido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Un día después, llegó a la Ciudad de México. El 12 de diciembre se trasladó a Argentina en calidad de refugiado. ¿Y cuáles son esos cambios significativos en sus 14 años de mandato? Su gobierno implementó importantes reformas sociales y económicas que impactaron profundamente en la sociedad boliviana. Por ejemplo, la nueva Constitución. ¿Y cuáles son esos conflictos, controversias y denuncias que tuvo en sus casi 14 años de mandato del expresidente? Vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, el presunto atentado contra su vida, el asalto al Hotel Las Américas, controversia por su segunda reelección, el referéndum sobre la tercera reelección, acusación y protestas por supuesto fraude electoral, el conflicto con la Iglesia Católica, denuncias de persecución política a opositores, controversias en medios de comunicación, el caso Gabriela Zapata y la denuncia de estupro el año 2020. Es así como llegamos al final de este podcast y señalar la impactante travesía y trascendencia del político Evo Morales Ayma, así como la fascinante y controvertida trayectoria, sus logros transformadores, revolucionarios, las sombras de corrupción que lo persiguen
y el legado de controversias y conflictos que lo convierten en una figura inolvidable en la historia política de Bolivia. Su legado es un recordatorio de la complejidad de la política y el impacto duradero de las decisiones de un líder político.